Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Todos son bienvenidos a Gracia y Paz, Iglesia Cristiana. Y es un gusto de nuevo estar con ustedes este domingo, participando de todas las actividades espirituales que tienen que ver con la Iglesia de Cristo, con nuestra iglesia local. Deseando que todos estén bien en sus casas, con sus familias, pero también deseando que pronto nos podamos ver personalmente ya en nuestra iglesia local. Ya falta menos tiempo, ya tenemos todo prácticamente listo para cuando se dé el visto bueno de que podamos regresar. Bueno, pues vamos a estar aquí todavía más contentos, teniendo comunión personal unos con otros, aunque guardando sana distancia. Muy bien, pues vamos a la palabra. Este día la prédica se titula Muertos sin Cristo. Muertos sin Cristo. Recuerdo que cuando era estudiante de primer año de medicina, acudí al servicio médico forense y me topé por primera vez con la muerte. Recuerdo a una persona adulta que estaba tendido sobre una mesa, sobre una plancha, esperando pues el turno para su autopsia. Me impresionó bastante porque estaba acostado sobre esa mesa y parecía que solo estaba dormida esa persona. Era la primera vez que yo veía un muerto. Y al tocarla estaba fría, un frío muy particular. Y aún más, durante el proceso de la autopsia, pues me daba cuenta que este paciente, esta persona no se quejaba de nada, no respondía a ningún estímulo, a nada. La realidad es que quedé muy impresionado en esa primera ocasión que me enfrenté con la muerte, con una persona muerta. Y aunque parece algo obvio, en esa ocasión experimenté de primera mano que una persona muerta no es capaz de responder a nada, absolutamente a nada. Esa fue la experiencia que viví yo por primera vez en este tipo de lugar. Pero en una situación hipotética, ¿cuál sería la reacción de la misma persona, esta persona muerta? La de sus familiares, la de sus amigos. Si alguien tuviera el poder capaz de traerlo de muerte a vida, ¿acaso no sería motivo de un profundo agradecimiento? Pues yo creo que todos pensamos que sí. La sección que iniciamos hoy en nuestro estudio de la carta a los Efesios tiene que ver precisamente con estas tres ideas contenidas en esta anécdota: poder, muerte y vida. Acompáñenme a la lectura de la palabra en Efesios capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice la palabra: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, Señor, que nos permites predicar tu palabra. Oramos, Señor, para que tu gracia sea manifestada a mi persona, primeramente, para poder exponer fielmente tu palabra, Señor. Y también oramos por gracia para cada uno de mis hermanos y para todas aquellas personas que escucharán y verán este mensaje, Señor, para que tú te manifiestes a sus vidas con poder, con ese mismo poder que se manifestó en Cristo y que se ha manifestado en nosotros, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, todo esto lo ponemos en la guía del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, esta sección que va del versículo 1 al versículo 10 la podemos dividir en 3 porciones o 3 oraciones. La primera oración es una oración muy larga y eso es importante, y esta corre del versículo 1 al versículo 7. La segunda oración y la tercera oración son oraciones más cortas. La segunda oración es el versículo 8 y versículo 9, y la tercera oración es el versículo 10. Entonces, es como se divide estructuralmente esta sección. En la primera oración es donde Pablo desarrolla las ideas en cuanto al poder que se manifiesta en una persona que la trae de muerte a vida. Y esta tarde nos vamos a enfocar en la primera parte de la primera oración, o sea, los versículos del 1 al 3, que es donde Pablo establece la condición de una persona sin Cristo. Muertos sin Cristo. Y empieza esta sección: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y bueno, habría que aclarar que en el original, el sujeto y el verbo principal de esta oración están más abajo. El sujeto, que es Dios, el sujeto de esta oración, que es Dios, está en el versículo 4, pero Dios. Y el verbo principal que domina esta primera oración completa, del versículo 1 al versículo 7, el verbo principal está en el versículo 5, nos dio vida o nos vivificó. Y eso tiene un motivo, un propósito, ¿verdad? Aquí en nuestra versión Reina Valera se agregó el sujeto implícitamente y se agregó el verbo principal, os dio vida, con fines de darle más claridad gramatical a la primera parte de este pasaje. Sin embargo, eso hace que pierda pues la profundidad, eso hace que pierda un tanto el poder con la cual Pablo quiere enseñarnos cuál era nuestra condición anterior sin Cristo. Este pasaje entonces no habla de vida hasta llegar al versículo 5. Bien, entonces se leería de esta manera: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, en este pasaje entonces podemos aprender 3 características de la muerte sin Cristo, con la idea y con la exhortación de que este pasaje nos ayude, nos anime a tener más gratitud hacia nuestro Señor. La primera característica es muerte espiritual, la segunda es esclavitud y la tercera es condenación. Veamos pues la primera característica, muerte espiritual. Y entonces podemos leer: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y estabais muertos se puede leer también como estando muertos, o sea, es una condición en presente continuo. Estando muertos es la primera característica. Y obviamente aquí Pablo no se refiere a una muerte física, sino se refiere a una muerte espiritual.
Este concepto, pues, de muerte espiritual no empieza aquí en este pasaje. La realidad es que se remonta hasta Génesis 3. Si vemos retrospectivamente qué sucedió en Génesis 3, la mayoría de ustedes conoce este pasaje que habla acerca de la caída, el pecado de nuestros primeros padres, el pecado de Adán. Génesis 3 relata pues ahí la caída. Acompáñenme a Génesis capítulo 3 y vamos a ver aquí algunos detalles. Génesis capítulo 3. Bueno, leemos ahí los versículos 14 al 19 del capítulo 3, dice la palabra: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te volverás. Y como ven, aquí hubo consecuencias para todos, ¿verdad? Para la serpiente, para Eva y para Adán. Y entre esas consecuencias, ¿cuáles son? Bueno, primero, que la mujer engendrará hijos con dolor. Que el trabajo será fatigoso, será doloroso y habrá conflicto en la relación, en el matrimonio. Si nosotros leemos hacia atrás, Génesis 1, Génesis 2, ahí se relatan todas las bendiciones. Todas estas actividades iban a ser de manera diferente y una comunión con Dios por toda la eternidad. Pero la caída vino a trastornarlo todo. Y la consecuencia más devastadora, obviamente, fue la sentencia de muerte que Dios pronunció en el versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 19, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y entonces la consecuencia más devastadora es la muerte. Dios sentenció con pena de muerte el pecado de Adán. Y bueno, ¿qué sucedió? Adán no murió inmediatamente. De hecho, vivió todavía muchos años más después de este episodio. La Biblia en Génesis 5:5 dice que Adán murió después de engendrar a Set y en total vivió 930 años. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, el efecto inmediato fue la muerte física años después. La sentencia estaba por pronunciarse ya y ejecutarse después. Pero el efecto inmediato de esa sentencia fue la separación de la amorosa presencia de Dios. Y es donde entra el concepto de muerte espiritual. Respecto de este pasaje, en su contexto, comenta un autor: la muerte de Génesis 2:17 incluye muerte física, pero no está restringida a eso. El contexto inmediato nos lleva a observar más profundamente y vemos que también hay muerte espiritual, asociada con el destierro de la presencia amorosa de Dios y el retiro de su bendición. Muerte espiritual, en términos muy sencillos, significa
estar separados de Dios como consecuencia del pecado original. Si vamos al Nuevo Testamento, hasta Romanos capítulo 5, este concepto de muerte espiritual lo podemos ver más claramente. Hay una relación entre pecado y muerte espiritual. Romanos capítulo 5, que habla acerca de la justificación, pero también de la imputación del pecado de Adán a toda la humanidad. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él, pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, Adán, como el representante de la humanidad, como nuestro representante, pues pecó, y en él todos pecamos, y por lo tanto la sentencia es, a partir de ahí, para todos. Bien, y en Romanos 6:23, donde desarrolla más el tema del pecado, termina el pasaje del capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces incluye muerte física y muerte espiritual. Así pues, el concepto bíblico de muerte espiritual implica la separación de Dios. Somos incapaces de responderle ni de reaccionar a nada espiritual que venga de Él, como afirma 1 Corintios 2:14, ¿verdad? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, son locura para alguien no espiritual. Un cadáver, pues, un muerto, es incapaz de responder a nada, absolutamente a nada que tenga que ver con lo espiritual, que venga de Dios. Entonces, Pablo nos dice que nosotros éramos muertos espirituales, cadáveres espirituales, y como tales, sin ningún interés genuino de Dios. Esta condición, pues, de muerte espiritual explica por qué una persona no creyente no tiene ningún deseo por Dios y de ningún aspecto espiritual que tenga que ver con Dios. Algo necesita, algo debe ocurrir en su vida para que pueda estar capacitado para desear, para querer las cosas de Dios. Eso éramos nosotros, dice Pablo, muertos espirituales. Estabais muertos espiritualmente. Bien, ahora continúa el versículo 2 en la parte final. Muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, esta frase, delitos y pecados, describe en general el elemento o la esfera donde se desarrolla esa condición de muerte espiritual. No se refiere a diferentes clases de pecados, delitos y pecados. De hecho, delitos también se traduce como transgresión. Esta misma palabra es la que se usa en el versículo 7 del capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, pecados o transgresiones. Entonces, delitos y pecados no describe clases diferentes de pecados, es una figura retórica que expresa un concepto utilizando dos términos relacionados. Y aquí el concepto que Pablo quiere enfatizar, porque eso es lo que hace, enfatizar el concepto de la pecaminosidad del hombre sin Cristo. Delito en su acepción más básica quiere decir transgresión o desviación de la rectitud y la verdad. Pecado en su sentido más básico quiere decir errar el blanco. Entonces, en un sentido ético y moral, nos desviamos del caminar y erramos también en el blanco o en dar directo al blanco del estándar moral
de Dios. Entonces, muertos en vuestros delitos y pecados es la muerte espiritual en una esfera de pecado. En el Nuevo Testamento, la palabra pecado tiene una connotación muy poderosa. No solamente significa errar en el blanco, que es su significado básico, pues, sino que tiene una connotación muy, muy poderosa desde el punto de vista teológico y se puede usar en varios sentidos. Se puede usar para describir al mismo como un principio o fuente de acción. El pecado como un principio en el hombre. Y ese es su accionar. Romanos 3:9 y 5:12 que ya leímos. Y también se describe pecado como el poder dominante. Romanos 6:6. O sea, un muerto espiritual en delitos y pecados es una fuente de pecado y aparte está dominado por el pecado, ¿verdad? Luego es la lucha que explica en parte Pablo, primero en el capítulo 6, que ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia. Y luego esa lucha que tiene con otras fuerzas que se oponen a lo espiritual, ¿verdad? Que explica en el capítulo 7 de manera magistral. Entonces, un muerto espiritual, como éramos nosotros, muertos espirituales, estábamos dominados por el pecado y éramos productores de pecado. Desarrollamos una vida entonces en esa esfera, nos conducimos en esa esfera en el contexto de pecado. Solo somos capaces de pecar, somos incapaces de conformarnos al estándar moral de Dios. Somos incapaces de hacer lo bueno, como dice Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando desarrolla pues la condición del hombre en su estado natural, en su naturaleza adámica, en Romanos 1 al capítulo 3, 23. Pero una cosa es muy importante aclarar con esto en relación al pecado del hombre. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque nuestra naturaleza es pecado. En nuestra naturaleza adámica, ¿verdad? En nuestra naturaleza, digamos, primaria, solamente producimos pecado. Ahora, esta condición de muerte espiritual en la esfera de delitos y pecados no implica necesariamente que cometamos todo el pecado que somos capaces de hacer. Es una realidad que en nuestra vida diaria encontramos personas de todo tipo, hablando en el sentido moral, ¿verdad? En nuestra propia familia encontramos personas en la sociedad, personas muy buenas con un alto estándar moral, o personas muy malas con un bajo estándar moral. Digamos que hay de todo en esa línea que yo a veces hago una línea recta entre los más morales y los menos morales, ¿verdad? Y eso se explica porque finalmente somos hechos a imagen de Dios. Y aunque en nuestro estado natural la imagen de Dios está muy distorsionada, casi bastante distorsionada, somos capaces de hacer obras de bondad, ¿verdad? Pero esas obras de bondad que hacemos no son para glorificar a Dios, porque no tenemos esa naturaleza, ¿verdad? Divina todavía en nuestra vida sin Cristo. Somos muertos espirituales. Entonces, eso es la explicación por la cual encontramos personas buenas o muy buenas, ¿verdad? En el estándar del hombre. O personas malas, muy malas. Pero todas están separadas de Dios y eso es lo que los une en todo el espectro moral de la vida sin Cristo. Lo que los une es que estamos separados de Dios como muertos espirituales, incapaces de responder. Y eso es lo que Pablo está afirmando. Nosotros, antes de ser creyentes, estábamos en esa condición, dice Pablo. Estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, la primera característica de la muerte sin Cristo es muerte espiritual. O podemos decir más claramente, muertos en vida. Bien, una segunda característica es la esclavitud, versículo 2.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Bueno, ¿cuál es la característica de un esclavo? Que no es dueño de su libertad, no es dueño para decidir, no es dueño para hacer, está sujeto a un poder o una autoridad superior y toda su libertad está prácticamente anulada. Queda a merced de ese poder superior. En esta parte, pues, Pablo empieza a desarrollar específicamente esa esfera de delitos y pecados. Y hay tres influencias que gobiernan esa conducta de delitos y pecados. Es una esclavitud al mundo, al diablo y a la carne. Entonces, nuestra conducta está dominada por esas tres influencias. La primera, el mundo. Dice aquí la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Como muertos espirituales en delitos y pecados, anduvimos y seguimos una corriente, seguimos una influencia, la del mundo. Y aquí entiéndase mundo, no el mundo físico como tal, sino lo que domina, lo que opera la cultura. Las fuerzas que hay detrás de esa cultura, de esa manera de pensar, de esa manera de hacer las cosas que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Entonces, tiene que ver con nuestra esfera cultural, ¿verdad? Y toda la esfera cultural, o sea, la corriente del mundo se va a oponer a Dios. Y eso lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Cada vez más situaciones que van en contra de la palabra de Dios, de todo tipo, en todos ámbitos, en toda esfera de nuestra cultura. El mundo aborrece todo lo que tenga que ver con Cristo. En Juan 15:18, eso es lo que Cristo afirma. El mundo no ama a Dios. Primera de Juan 2:15. Y es por ese motivo que en todos los aspectos familiares, sociales, económicos, seguíamos los valores, deseos y metas del mundo, totalmente alejados de la voluntad de Dios. Y digo seguíamos porque Pablo está refiriéndose a los creyentes. Seguíamos, ¿verdad? Y entonces, cuando vienes a Cristo, entras en un proceso en el cual esos valores, ¿verdad? Esas metas que el mundo impone, nos vamos alejando cada vez más de ellas y entonces tratamos de entrar a lo que es la voluntad de Dios. Pero como muertos espirituales no lo hacemos ni lo podemos hacer. Y entonces la primera influencia es el mundo. La segunda influencia es el diablo. Versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y entonces, ¿cuál es la finalidad del diablo? Es destruir. Maquina cosas, acecha y destruye. Segunda de Corintios 2:11 y en Efesios 6, a partir del versículo 11. El príncipe de este mundo es el diablo, dice el Señor en Juan 14:30. Y sus fuerzas demoníacas en Mateo 9:34 operan para oponerse a todo lo que tenga que ver con Dios. Y bueno, como incrédulos, pues nos tiene en sus manos, ¿verdad? Ahora, no hay que perder de vista que el diablo está bajo control soberano de Dios, Job 1:2, y Dios lo usa para propósitos específicos. ¿Influye en la cultura? Sin duda. ¿Influye en la corriente de este mundo? Sin duda. ¿Influye en las personas? También. ¿Influye en los gobiernos? También. Es una manera de que opera más específicamente es, por ejemplo, cegar el entendimiento. Oponerse a no recibir el evangelio, como dice 2 de Corintios 4:4. Promueve la tentación, 1 de Corintios 7:5. Influye sobre el gobierno específicamente y sobre las personas con la finalidad de apartar la voluntad de Dios y de destruir. Y en la mayoría de las ocasiones es muy sutil. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Hay una lucha espiritual y nada más hay dos bandos, el bando ganador y el bando perdedor.
El bando perdedor es el bando del diablo y sus demonios. El bando ganador es el bando de Cristo. Aunque a nuestros ojos, a nuestra perspectiva, ¿verdad? Cuando vemos las cosas que pasan en el mundo, pues dice uno, entonces ¿cómo estamos en el bando ganador como creyentes? Sí, sí lo estamos, pero estamos en una lucha, estamos en una batalla, ¿verdad? Y como creyentes estamos llamados a dar esa batalla espiritual. Y entonces, este concepto de lucha espiritual es importante entenderlo. Pablo lo desarrolla en el capítulo 6, porque ahí declara enfáticamente que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no es contra las personas, es una lucha, una batalla espiritual. Y es donde estas fuerzas del diablo y sus demonios operan, influyen en las personas para apartarlas de Dios. Influye inclusive en el creyente, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito ahí en esa operación del diablo. Entonces, el mundo, el diablo y sus demonios, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Los incrédulos, lo que nosotros éramos, rebeldes, desobedientes a Dios, como declara Romanos, ¿sí? Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y esa es la tercera influencia, la carne. El sentido que Pablo le da aquí a carne es un sentido negativo y denota un principio dinámico de pecaminosidad. Entonces, una influencia, el mundo que se opone a Dios, el diablo que se opone a Dios, la carne que se opone a Dios a través de promover deseos en nosotros que van en contra de lo espiritual. Entonces tenemos una lucha contra el mundo, contra el diablo y contra la carne. Es una batalla, es una verdadera batalla. Los que viven según la carne, dice la palabra en Romanos 8:8, no pueden agradar a Dios. La carne se opone a lo espiritual, Gálatas 5:17. Nuestra vida era conducida por nuestros fuertes deseos carnales. Bueno, como incrédulos no hay mucha lucha, porque nos tiene dominado realmente, nos tiene esclavizado la carne, el mundo, el diablo y sus demonios. Y a veces ni cuenta nos damos. Pero ya como creyentes viene la batalla y la batalla es dura. Y a veces durísima. ¿Por qué? Porque la carne se opone a lo espiritual. Y bueno, yo alguna vez le comenté a mi esposa y a los jóvenes, ¿quieres conocer la carne? Realmente como experiencia propia, intenta orar. Porque todos los que intentamos orar es una lucha contra la carne. Ahí se manifiesta la carne. Ahí se manifiesta el diablo. Ahí se manifiesta el mundo. Porque tú empiezas a orar y empiezan a llegarte ideas a la cabeza que nada tiene que ver con lo que estás orando. Y empiezas a acordarte de cosas. Y empiezas a acordarte del recibo del teléfono y de la luz, ¿verdad? Y empiezas a acordarte de que, no leí tal capítulo del libro de Wayne Grudem, de teología sistemática. Y entonces, cosas buenas te apartan de la oración. Y es donde conoces esta lucha realmente. Si nunca has orado, pues no conoces esta lucha. Pero si oras o intentas orar, realmente vas a conocer esta lucha. Si quieres leer la palabra de Dios en la mañana o en la tarde o en la noche, es otra lucha. Inténtalo. Es una lucha contra la carne, contra el diablo, contra el mundo inclusive. Si quieres interceder por alguien, es otra lucha. Y entonces, pues, si no lo has experimentado, intenta orar y te voy a presentar a la carne. Eso es lo que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? En el creyente hay esa lucha, en el incrédulo está perdida. Somos dirigidos por nuestros deseos carnales, ¿sí? Dice aquí el versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y entonces nuestros pensamientos, nuestros deseos, ¿verdad?, van dirigidos a todo lo que la carne quiere. ¿Y qué es lo que quiere la carne?
Pues las cosas del mundo, las cosas que satisfagan, ¿verdad?, nuestra vida y todo lo que se oponga a Dios. Y no necesariamente son cosas malas, pero intenta y te reto a que explores esa lucha. Y entonces por eso Pablo dice en el 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el contexto de la lucha espiritual. Porque Él lo ha vivido, Él lo ha manifestado en Romanos 6, en Romanos 7. ¿Cuánto más nosotros? Es una realidad. Y a veces somos ignorantes a estas verdades. De que estamos en una batalla, de que estamos en una lucha. Y si el diablo se encarga de hacernos olvidar, entonces no vamos a estar en la batalla, vamos a estar derrotados. Cuando estamos como creyentes en el ejército ganador. Y aún así vivimos una vida de derrota espiritual. Entonces, el mundo, el diablo, la carne se oponen. Se manifiesta como muerte espiritual. Es la esfera en la cual nuestra muerte espiritual se desarrolla. Estas tres influencias son la energía, son el motor, la cual echa a andar esa conducta de muerte espiritual. Y es un panorama tétrico, es un panorama desolador realmente. Es una derrota total. Y entonces yo lo comparo como vivir en una burbuja, ¿verdad? Estamos como incrédulos en una burbuja donde el mundo, el diablo y la carne ordenan todo. Nos controlan en todo. Estas tres influencias, pues, son la energía que mantiene esa burbuja operando en nosotros. Y así desarrollamos esta vida, sin Cristo. Bien, entonces, ¿qué se necesita? Pues un poder fuera de nosotros para poder vencer esta condición. Y eso es precisamente lo que Pablo está desarrollando. Quiere que conozcamos lo que éramos antes. ¿Para qué? Para experimentar de primera mano el poder de Dios. El mismo poder que operó en Cristo de muerte a vida, resucitándolo y sentándolo en los lugares celestiales. Tercera característica, condenación. Versículo 3, parte final. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, una cosa importante, en el versículo 1 Pablo habla de vosotros, ya quedamos que vosotros viene aparte en el original, en el versículo 5. Y luego habla de nosotros, Pablo. O sea, primero se refiere a ustedes, luego a nosotros, incluyéndose Pablo y todos los demás, y luego aquí incluye lo mismo que todos los demás, o sea, a toda la humanidad. Toda la humanidad, entonces, era por naturaleza hijo de ira. Es, a menos que estés en Cristo. Lo mismo que los demás, dice el versículo. Nosotros, como incrédulos, como muertos sin Cristo, estábamos sujetos a la ira de Dios por naturaleza. Ya quedamos que por naturaleza es por nuestra condición heredada de Adán, por nuestra condición natural de pecador. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y bueno, la ira de Dios significa que Dios aborrece intensamente el pecado. La palabra intensamente no alcanza a cubrir lo que Dios aborrece el pecado, pero es lo mejor que tenemos. Profundamente. Superlativamente, pues. Y como consecuencia de su santidad y de su justicia, reacciona contra el pecado. La ira de Dios, en su carácter perfecto, automáticamente, voy a ponerlo así, juzga el pecado con ira. La ira de Dios, pues, es su perfecta y pura oposición contra el mal. Romanos 1:18 al capítulo 3, Pablo desarrolla este concepto y desarrolla la condición del hombre en su estado natural. Solo pecado, solo
y todo perdido. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Éramos objeto de la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, le dice a los hebreos judíos que tratan de abandonar el cristianismo en aras de regresar al judaísmo. No lo hagan, dice el autor de Hebreos, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien, entonces, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, nuestra condición natural en Adán, y toda la humanidad está bajo esta condición, a menos que el poder de Cristo se manifieste a tu vida, como se ha manifestado a nuestra vida, porque Pablo dice aquí que éramos, tiempo pasado, éramos. Bueno, muerte espiritual, esclavitud y condenación. Ahora como creyentes, esa era nuestra condición, muertos sin Cristo, tiempo pasado. Agradezcámosle entonces al Señor, porque esa era nuestra condición. Y Él nos ha pasado de muerte a vida. Como incrédulo, como no creyente, esa es tu condición. Tiempo presente, esa es tu condición. Aún un muerto espiritual, esclavo y condenado. Yo te animo entonces, si no estás en Cristo, que medites en esta condición. Eres un muerto en vida. Eres un muerto sin Cristo. Medita en ello y busca ayuda pronto. Bien, oremos. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra, Señor, orando por cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan entender de dónde, Señor, los has recogido, de dónde los has rescatado, de cómo tu poder se ha manifestado trayéndolos de muerte a vida espiritual. Yo te pido que pongas un corazón agradecido en cada uno de ellos, que pongas en mí un corazón agradecido por esta maravillosa obra, Señor, a pesar de esa condición tan terrible en que vivíamos, tú nos has rescatado. Oro también por aquellas personas, Señor, que aún no están en Cristo, que siguen siendo muertos espirituales, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y uses esta palabra para manifestarse a sus corazones, que vengan de muerte a vida. Glorifícate con ellos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias por su atención en esta tarde y Dios mediante nos vemos el próximo domingo. Que tengan un buen fin de semana y una buena comida también.